Leioa ha puesto en marcha la experiencia piloto Bizibideak Lagunekaz Escolará. Se trata de ofrecer a los escolares unos recorridos seguros para que puedan trasladarse a sus centros educativos a pie, sin necesidad de ir acompañados de sus familiares o tutores. Para ello se han instalado 31 señales en las que se indica el tiempo que les llevará a realizar el trayecto, así como puntos de encuentro en los que podrán reunirse con sus compañeros para iniciar la ruta hasta el centro escolar. Además, contarán con unos aliados, los comerciantes, que les echarán una mano en caso de necesitar ayuda. Ya hemos diseñado unos caminos seguros para los niños, niñas y adolescentes para que vayan al colegio andando. Vamos a poner, como se ve detrás nuestro, unos postes con unas señales. Cada una de los 9 centros que participan en el programa tienen un color y aquí pues se indica que pues cuánto tiempo dura ese recorrido hasta cada uno de los colegios. En los recorridos hay 2 aspectos que creo que son muy importantes, que son los puntos de encuentro para que las niñas y niños se encuentren y vayan juntos, y por otra parte unos aliados para que también entendamos que son caminos seguros y la participación en este caso de los comerciantes es fundamental. Los comerciantes son aliados de estos caminos seguros, aliados de las niñas y de los niños, para que ante cualquier dificultad que puedan tener sepan que ahí tienen a un amigo que les puede ayudar en cualquier problema que puedan llegar a tener. Finalizada la semana, los escolares harán llegar sus sugerencias, ideas o propuestas para mejorar estos itinerarios. ¿Por qué en unos días? Porque también necesitamos saber por parte de ellos y de ellas pues si tenemos mejoras por hacer, que seguro que las tendremos, ¿no? Entonces vamos a esperar unos días para que ellos lo vayan probando y nos vayan haciendo llegar aquellas propuestas o aquellas mejoras que requieren. Esta iniciativa enmarcada dentro de Errigune Leioa lleva trabajándose desde hace meses con AMPAs, centros escolares y estudiantes. La idea es que los niños estén presentes en las calles, que recuperen su autonomía y que los padres aumenten la confianza en ellos. Nos hemos sorprendido porque los más animados son los niños. Aunque la reticencia viene más por parte de los padres, también va un poquito en función de la edad de los niños, los más pequeños, como van a ir solos, los más pequeños, está Leioa, tanto coche, tanta acera, Bueno, pues al final los críos son los que más se mueven, porque claro, para ellos es estar sin aita, sin ama, voy solo, voy con mi amigo, aunque me pese la mochila, es igual, y esos 10, 15, 20 minutos a veces que tienen hasta el cole, pues lo que les hace, desde nuestro punto de vista, es llegar más despiertos, tienen tiempo para sus cosas. Pues vemos a la gente ilusionada, a los alumnos sobre todo, a las familias igual con más miedo a dejarles solos, no sé, el instinto protector. Pero se les ve muy contentos, yo creo que se crecen, se sienten mayores y con ilusión. Tenemos la suerte de que San Bartolomé también es un colegio un poco de barrio. Entonces la cercanía al colegio ayuda, ¿no? Y desde el principio lo han tomado con muchísimas ganas, incluso había niños ya que iban solos al cole antes de iniciar el proyecto y bueno, pues es un punto extra. Para hacer realidad este proyecto, primero se realizaron encuestas en colaboración con la UPV para recoger datos de movilidad. Posteriormente se elaboró un mapeo junto a los escolares de recorridos habituales y finalmente un diagnóstico. Ahora es el momento de saber si ese trabajo de recorridos seguros funciona.